Seguimos creyendo, hermanos queridos, que Dios, el Señor Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente y el Omnipresente Dios, como dijo el salmista, Jehová hizo todo lo que quiso. No dijo Jehová hizo todo lo que pudo, sino todo lo que quiso. Si hubiera dicho hizo todo lo que pudo, sería limitar a Dios. Pero cuando nos damos cuenta que hay un ser que hace todo lo que quiere, entonces no tiene límites. Gloria a Dios. Esa tiene que ser nuestra confianza firme, constante, sin fluctuación de ninguna clase. Nosotros, como seres humanos, lógicamente, somos fluctuantes. Usted sabe lo que es, lo que fluctúa, lo que no siempre está igual, lo que cambia. Nosotros somos criaturas fluctuantes. Pero qué bendición increíble es cuando un creyente, por la enseñanza interior del Espíritu, que es tan clara y tan firme, se empieza a dar cuenta que él está siguiendo, viviendo y sirviendo a un ser que nunca cambia, que es tan tenaz en llevar a cabo todo lo que quiere, que no va a permitir ni va a tolerar ningún tipo de oposición o resistencia. A él no le importa quién se levante. Será uno de los poderosos de la tierra, de aquellos que poseen dominio sobre masas humanas, aquellos que poseen increíbles riquezas materiales, aquellos que poseen ejércitos poderosísimos, etc. Pero igual, sea quien sea, Dios es un ser de tal naturaleza que no va a admitir resistencia ni oposición de ninguna clase. Ejemplo típico, si usted quiere, lo cito porque es conocido por la mayoría de los creyentes, es la soberbia levantisca de Faraón, cuando se rió de Moisés, que le dijo, he venido de parte de Jehová que se me apareció en el desierto, para decirte sencillamente, deja mi pueblo salir. Unos 2-3 millones de esclavos, como usted sabe, estaban siendo explotados vilmente para pisar barro y hacer ladrillos y construir las ciudades de Faraón. Y viene este hombre sencillo, pastor de ovejas, y se presenta en la corte para decirle a Faraón, de parte de Jehová, deja a mi pueblo ir. ¿Sabe lo que le dice Faraón? Y Faraón no era un tonto, era un emperador, inteligente, educado, en toda la cultura de los egipcios. La cultura de los egipcios históricamente fue famosa. La Biblia dice que Moisés también fue educado en toda la cultura y sabiduría de los egipcios. ¿Sabe lo que le dijo? Irónicamente quizás, ¿y quién es Jehová? Pero cuando él se estaba ahogando en las aguas saladas, ya sabía quién era Jehová. Y le zambulló la cabeza en las aguas saladas del Mar Rojo y empezó a llenarse de agua salada los pulmones. Ahí sí, ya no iba a decir quién es Jehová. Esa es historia, qué testimonio. Y así por el estilo, hermanos. Yo creo que es importante, me detengo a propósito en esta premisa, y premisa es un concepto básico que sirve de punto de partida para cualquier conclusión posterior. Me detengo en esto, en esta premisa de que Dios es un ser de tal naturaleza que jamás tolerará a nadie, ni a usted ni a mí tampoco, de que pretendamos oponernos a sus planes. Y de cualquier naturaleza, sea el plan que Dios tenga. Caso del profeta Jonás, que también es muy conocido por la mayoría. Dios le dijo, anda a tal lugar y predica a la ciudad. ¿Qué hizo? Él dijo, no voy para otro lado. ¿Qué le pasó? Usted ya sabe, los amarrió, lo hizo pasar por situaciones increíbles, donde lo llevó a la angustia, a la desesperación, cuando aún los más fuertes no aguantan más y dicen, por favor Dios, suéltame, dame un poquito de alivio. Por eso cuando no aguantaba más en el vientre del pez, clamó allá, clamó en su angustia, clamó a Jehová. Entonces ahí sí, Dios dijo, bueno, ya estás pronto otra vez. Y mandó al pez que lo vomitara, ¿no? Es decir, Dios no admite, nunca se olvide usted creyente que quiere seguir en este camino. Nunca se olvide. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay mucha cosa que pretende levantarse contra el plan de Dios en nuestra vida, que pretende levantarse contra la obra de Dios, que pretende levantarse contra las iglesias de Dios, contra los pastores de Dios.
hay muchas cosas que pretende y que hay una acción. Ay, sí, porque Dios sabe, tolera a propósito también una acción contraria a lo que Él quiere hacer. Porque si no la tolerara, Él no tiene oportunidad de glorificarse en eso también y mostrar que Él hace lo que quiere. Así que deja a la gente llegar hasta cierto punto, como lo dejó llegar a Faraón. Abrió el mar rojo, el pueblo iba pasando. ¿Y qué hizo Faraón? Se metió en el mismo camino que Dios abrió. Y no sé si estaban tan ciegos en su pasión que aún frente a un increíble milagro, ellos se estaban metiendo por un camino que Dios lo abrió. Es la ceguera, es la estupidez humana. Y Dios permite hasta que llegaron, cuando Dios, tranquilo, porque Dios tiene una firmeza fantástica, está tranquilo. Dios esperó que hasta el último carro y soldado de Faraón entraran toditos. Y cuando estaban por el medio del camino del mar, las aguas se juntaron otra vez. Y no se escapó ni uno. Por eso usted interprete las cosas de esta manera. A veces nosotros decimos, fulano se opone. Tengo tales dificultades por causa de mi fe en Dios y que esto, aquello. Pero no olvide que Dios está tolerando la oposición para glorificarse después. Gloria a su nombre. Porque Dios tiene que darle una oportunidad al enemigo también. ¿Para qué? Para que, como Isaías dice, solo yo soy fuerte. No conozco otro, dice. Así, en forma casi, me lo imagino, ¿no? En forma casi despectiva. Dios mira así como de costado, dice, fuerte, no conozco ninguno. Fuerte, soy solo yo, soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueblos que combatieron con los egipcios temblaron frente a los ejércitos de Faraón? Ejércitos terriblemente adiestrados, armados, entrenados en la guerra. Pero Dios se burló de ellos. ¿Sabe lo que hizo Dios? Casi les tomó el pelo, como decimos nosotros. Cuando entraron a perseguir a Israel dentro del camino, dice que Dios le empezó a sacar la rueda a los carros. Y cuando los caballos empezaron a arrastrar carros sin rueda, la Biblia dice, se dieron cuenta que era Jehová. Fuerte ese aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Seas bendito. Aleluya. Amén. Y vuelvo a esta premisa, hermanos, para recalcarla. No olvide que Dios es un ser de tal naturaleza. Tiene un carácter único de que Él jamás tolerará que nadie se le interponga en el camino cuando Él quiere hacer algo con nosotros. De alguna manera Pablo expresó esto también cuando escribe esa magnífica epístola a los Filipenses. Y en el capítulo 1 le dice, yo estoy persuadido, estoy convencido, es claro para mí, le dice, de que el Dios que comenzó una buena obra con ustedes, la va a perfeccionar hasta donde pueda, hasta el día de Jesucristo. Benditos los hombres de Dios que han adquirido esa seguridad. Aleluya. Yo personalmente no ceso de dar gracias a Dios que me enseñó esto, porque a mí no me lo enseñó ningún hombre, me lo enseñó Dios, porque los hombres, sin criticar a nadie, pero los hombres que fueron mis primeros pastores, y que Dios los tenga en gloria, y gracias por ellos, pero ellos no me enseñaron esta seguridad. Siempre me metieron miedo de que me cuidara, porque un día yo podía perder la salvación y terminar en el infierno. Es la teoría arminianista, ¿no?, que exalta la voluntad humana por encima de la voluntad soberana de Dios. Pero allá por el año 74 empezó a venir una nueva luz sobre mi vida. Y desde entonces he sido enseñado por el Espíritu que yo sirvo a un Dios que está seguro de lo que hace, un Dios que todo lo puede, un Dios que cuando empieza algo lo termina, y por lo tanto si mi salvación viene de Él, tiene que ser eternamente segura. A veces Dios permite, por esas cosas que pertenecen solamente a su mente, que nosotros a veces no podemos entender ni discernir, permite que alguno de sus hijos o redimidos vague por un tiempo a veces en el desierto, o aún en el pecado, porque quizás Dios a través de eso también quiere que aprendamos ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que las valoramos solamente por vía de contraste. Cuando Dios nos permite a veces gustar la miseria, aún siendo creyentes, y los que queremos jugar con el pecado, al fin y al cabo terminamos comiendo barro, porque el diablo le dice al creyente cuando lo atrae al pecado, qué miel que es. Y puede ser que Él nos da un poquito de miel, pero Dios vigila eso, para que el diablo no haga lo que quiera con los hijos de Dios. Y al fin, Dios permite que terminamos comiendo barro, barrio sucio, asqueroso, donde pisan los chanchos, hijo pródigo, Lucas 15. Porque Él sabe que eso va a producir una reacción tarde o temprano, por supuesto, en el que ha nacido de nuevo.
porque no estamos hablando de la gente que no ha nacido de nuevo, no estamos hablando de creyentes por afuera, pero el verdadero convertido, por la flaqueza de su carne y por una misteriosa permisión divina, puede pasar por estas situaciones a veces lamentables. El caso del hijo pródigo no es como algunos predicadores han predicado y han interpretado mal, de que el hijo pródigo representa al pobre pecador que vuelve a Dios, que se viene a Dios, que se convierte a Dios. No, porque Jesús dice claramente que el hijo pródigo ya era un hijo del Padre, que estuvo en el hogar del Padre y que después en la tentación o en la prueba se fue al mundo. Pero cuando él reacciona, ¿qué dice? No dice me voy a entregar a Dios, me voy a entregar a Cristo, me voy a convertir al Evangelio. Dice, no, volveré a mi Padre. Y bueno, y cuando se fue inflado, pensando que era todo un gran hombre. Se llevó unos cuantos pesos en el bolsillo hasta que se lo gastó con rameras y en una cantidad de cosas. Al fin quedó en la miseria y fue a pedir empleo, cuidar chanchos. Y porque la Biblia dice que tenía tanta hambre que cuando venían los otros y le tiraban las algarrobas a los cerdos. No sé si una vez comió algarrobas. Yo allá en Salto comí mucha algarroba. Es muy dulce, ¿no? Comida de lujo para los chanchos. Él quería comer eso y el patrón decía, no puedes tocar esto. Esto es para los chanchos. Y al fin no pudo más. Y vino la reacción del Espíritu de Dios que todavía estaba acá. Y dijo, no puede ser. Ahora he aprendido la lección. En la casa de mi Padre hay mucha comida. ¡Gloria a Dios! Por lo tanto me levantaré e iré y le diré a mi Padre, he pecado contra ti, pero vengo a ti sin pretender que me recibas como un hijo porque he sido indigno, pero por lo menos toma como uno de tus peones, Señor. Y era sincero. Y ahí viene el pobrecito con la camisa rota, el pantaloncito roto, todo sucio de barro, con el pelo largo del chiquero y no sé cuánta cosa. Pero viene, hay una fuerza interna que lo trae, una gracia irresistible que lo empuja hacia Dios. Como decía Juan Calvino, la gracia irresistible de Dios. Gloria a Dios. Y ahí viene con la cabeza baja. Y cuando llega cerca de la estancia, allí está el Padre con los brazos abiertos. Y cuando llega cerca, no le importó al Padre el barro ni los andrajos, pero le importó el Hijo, le importó el alma, le importó que había aprendido la lección y lo abraza. Gloria a Dios, le da un beso, porque sabe que es su hijo, aunque está sucio de barro. Qué lección para muchos que no nos reciben porque cometimos algún error. Dicen, ni queremos que nos hablen de él. Dicen, claro, son más santos que Dios, más justos que Dios, por supuesto. Padre Santo nos recibe. Muchos hermanos prefieren dejarnos heridos en el campo de batalla, lo cual es una cobardía, tener un compañero en el que va al frente y cae herido por la metralla. Dejarlo ahí, el pobrecito, sin pierna, por lo menos a veces mirando esas películas de Vietnam y otras. A riesgo de ser muerto, el compañero se detiene, lo carga sobre los hombros y lo lleva a algún lugar para protegerlo, a ver si lo salvan, ¿no es cierto? Pero ¿sabe lo que hacen muchos aquí? Cae un compañero herido por el pecado y en vez de cargarlo y levantarlo, llevarlo a algún lugar para curarlo y repararlo, restaurarlo, agarran, sacan la pistola y le pegan un tiro en la nuca todavía. Un gran predicador de la América Latina, que no lo voy a nombrar, dijo así: qué curioso, el único ejército en la tierra que al ver a sus compañeros heridos, en vez de llevarlos y restaurarlos, les pegan un tiro y los matan, son los evangélicos. Vergüenza, debían de arrepentirse. Tenga cuidado, hermano, usted. Cuando ve a su hermano caído, aún en pecado si lo ve, trate de socorrerlo, pero no lo mate con su lengua. Es una lección para todos nosotros. Porque si es creyente verdadero, si es su hermano, es de su familia. Y no socorrería usted a uno de su familia que lo vea caído. Usted dice, sí, pero es desobediente y rebelde. Eso no es razón para dejarlo caído, a merced del enemigo. ¿Cuántos padres y madres han tenido y tienen todavía hijos rebeldes, hijas rebeldes? Mañana si caen heridos en un accidente o por una enfermedad, ¿los dejan tirados en la calle? Que los extraños vengan en una ambulancia a recogerlo, el padre y la madre dicen que se muera, si es un rebelde. ¿Haría eso usted? Parece que en ese momento tenemos que olvidarnos de todo y lo único que nos importa es salvar esa vida. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? No se lo olvide, porque a lo mejor le toca un día de esto, ¿no? Socorrer a un caído. No se olvide del buen samaritano.
Qué vergüenza, el levita. ¿Qué era un levita? Eran los sacerdotes que estaban al servicio en el templo, que oficiaban el culto a Dios. Sacerdotes, también los que ministraban en el culto. Pasó un levita, dijo Jesús, pasó un sacerdote, ninguno le hizo caso. Lo miraron así, es como ese espíritu que hay en el mundo, vio un espíritu frío que hay en el mundo, en la gente a veces. Y dice, bueno, que se embrome, que se arregle. Yo no tengo nada que ver con el problema de él. Y siguen de largo nomás. Pero vino el samaritano, ¿no? Y parece una ironía de Jesús porque los samaritanos no se dan con los judíos. Y lo vio, paró, bajó del caballo, se arrodilló donde estaba el pobre hombre herido por los ladrones. Y el diablo es un ladrón que nos hiere a veces en la lucha. Tomó todo el tiempo necesario con él. Sacó la botecita de vino, que era una especie de desinfectante que se usaba en los países de Oriente. Le pasó por las heridas, le lavó las heridas con vino. Después le sacó la otra botellita con aceite para suavizar la herida. Lo vendó, quizás se rompió la camisa. ¿Qué importa quedarnos sin camisa si podemos ayudar a alguien? Y luego que lo tengo bien curadito, lo puso en el anca del caballo y se lo llevó. Lo puso en una pensión. Dice, cuídamelo hasta que yo venga y si algo te debe, yo lo voy a pagar. ¿Cuántos de nosotros tenemos este espíritu? Gloria a Dios, hermano. Parece que siento un gemir en mi espíritu. El Espíritu Santo es muy extraño en sus movimientos. Gloria a su nombre. Una de las cosas, y no lo digo para vanagloriarme, ¿sabe por qué lo digo? Lo digo porque Dios me enseñó, si no me callaba la boca. Una de las cosas que más me bendice es ayudar a los hermanos a restaurarse. Y a veces vienen y me confiesan sus propios pecados, las locuras que cometen. Y sin aplaudir el pecado de nadie, pero pensando en el vaso que está allí, en el alma. Trato de estirar hasta donde pueda todo el asunto. Para ver si lo puedo rescatar, salvar, restaurar. Y he tenido la satisfacción y la bendición de, en este espíritu, restaurar mucha gente. Que la Biblia también dice, mire que el que piensa que está firme, cuídese de no va a caer él mismo. Y esto lo he visto, gente que se vanagloria de su firmeza y que se sienten más fuertes que los otros hermanos. Un día los he visto caer estrepitosamente. Dios lo permite, Dios lo hace, como decimos los criollos, para bajarnos el copete. ¿Vio? Esto hace falta, este espíritu de restauración y de perdón y de misericordia escasea en el pueblo evangélico. Cuando hablé con pastores recorriendo iglesias en Estados Unidos por medio año y prediqué en 100 iglesias más o menos, empezando el viaje en el extremo este, desde Nueva York hasta el extremo oeste, en Los Ángeles, California. Tuve oportunidad de hospedarme en casa de pastores, distintos hombres de Dios. Y como veían que uno tenía algo de Dios también, y yo venía de otro mundo, por decir así, me decían, ¿cómo proceden ustedes por allá? Porque para algunos Uruguay es, en aquel tiempo por lo menos, Uruguay ahora está siendo más conocido internacionalmente, pero unos años atrás, unos 20 años atrás, mucha gente en Europa sobre todo, no tanto en Estados Unidos, pero en Europa, me decían, ¿dónde queda Uruguay realmente? Y yo a veces, irónicamente le decía, no estudiaron geografía en la escuela, ¿no? ¿Tiene algún mapita por ahí? Entonces venía con un atlas y yo le decía, acá está, entre Argentina y Brasil, el Río de la Plata, aquí, Atlántico. Segunda pregunta, decían, ¿hay indios todavía? ¿Hay tribus indígenas? Le digo, no, los indios murieron todos, quedamos nosotros. Y alguno que estaba bastante informado, nos decía, ustedes son conocidos porque ganaron varios campeonatos mundiales de fútbol. En Ámsterdam, en las Olimpiadas, y así por el estilo. En Maracaná, en el 50, que eso repercutió en todo el mundo, eran los que estaban más informados. Pero nos preguntaban, ¿cómo proceden ustedes por allá? Y yo, para ganar la cueriada, le decía, ustedes son países más avanzados y de más tiempo de civilización, y me gustaría que me dijeran cómo proceden acá. Primero. Y bueno, decíamos, una pareja de jóvenes en la iglesia que cantaban en el coro cayeron en pecado, decían así. ¿Y qué hicieron? Los cortamos totalmente la comunión. Y yo decía, ¿y cuál fue el resultado? Bueno, oímos que se fueron al mundo otra vez, al vicio. Le digo, ¿y cómo se tomó la disciplina? ¿Se habló con ellos? No, en realidad no. Lo único que tuvimos testigos que nos dijeron, los vimos en tal lado, y se reunió el consejo directivo de la iglesia, y el cuerpo espiritual de la iglesia resolvió cortado. Después se les comunicó. ¿Y ustedes cómo proceden por allá? Y me acuerdo que yo le dije a uno, y usted sabe que los chicles proceden de Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos inventaron el chicle, el bubble gum, como le dicen, ¿no? Entonces, yo le dije, nosotros allá tenemos otro sistema. No aplaudimos el pecado de nadie. Y lo que para ustedes en Estados Unidos es pecado, allá también es pecado. Pero nosotros estiramos el chicle de la misericordia hasta donde se puede. Un aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Escuchen esto, ahora queridos, quiero hacer una salvedad acá, ¿no? Para que vuestra alegría no sea desmedida. Tratamos de salvar la gente, la persona tratamos de salvar. Tratamos de salvar al hermano caído. Yo creo en la doctrina del hermano caído, que la expone maravillosamente un gran predicador de Londres, el doctor Lloyd Jones, en el libro La Prueba de la Fe. Hace una exposición magnífica de la doctrina del hermano caído, ¿no? Pero sí, quiero decir claramente que toda relación sexual fuera del matrimonio, novios o marido, mujer, lo que sea, es pecado grave, pecado. Y si hay alguna pareja aquí de novio que está practicando eso, pare, en el nombre de Jesús, pídale gracia, arrepiéntase y espere hasta el día del casamiento. Vamos a ser claros en todas las. Lo practique yo o lo practique usted. En cualquier vida, todo tipo de relación premarital, la Biblia le llama fornicación. Y Pablo da un gran consejo, sobre todo a los jóvenes, porque es un pecado que rodea a la gente joven, soltera, terriblemente como un león. Pablo le dice al joven Timoteo, que era pastor, quizás alrededor de 25 años, cuando la vida está en su pleno vigor, le dice a Timoteo, quizás rodeado de juventud, porque él era muy joven, por eso le dice, nadie desprecie tu juventud, ¿se acuerda? Y dice eso, y usted sabe que un pastor joven rodeado de gente joven es un peligro inminente, y le dice, huye de las pasiones juveniles, huye de la fornicación. Si lo has cometido y te has arrepentido, has pedido perdón, no vas a ir al infierno, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero también corta el asunto. Gloria a Dios. ¿Está claro? Y así tenemos victoria completa, hermano. Le damos un aplauso al Señor.